Allí ya estamos grabando. Bien, entonces vamos a continuar hablando de lo que iniciamos la clase pasada referente a los productos naturales y vamos a enfocarnos en lo que son los productos o medicamentos fitoterápicos, ¿sí? Fito significa planta, entonces los medicamentos fitoterápicos, van a ser medicamentos que contienen exclusivamente principios activos obtenidos a partir de las plantas. Puede estar un único principio activo o puede estar mezclado con otros principios activos. Es importante saber que cuando se elabora un medicamento fitoterápico es porque existen antecedentes etnofarmacológicos del empleo de esa planta para la curación de algún síntoma o para disminuir las manifestaciones de alguna enfermedad. Los antecedentes etnofarmacológicos se refieren a información que existe en una población sobre el uso de esa planta, ¿sí? Desde hace muchísimos años, incluso siglos, el ser humano ha venido recolectando información relacionada al uso de las plantas y ya algunos de esos usos incluso se han validado científicamente a través de estudios clínicos y de estudios farmacológicos. A través de estos antecedentes etnofarmacológicos, entonces, se toman estos fundamentos para elaborar medicamentos fitoterápicos. Dentro de los fitoterápicos vamos a diferenciar varios términos. Primero, ¿a qué se llama una droga vegetal? Una droga vegetal representa una planta medicinal, bien sea entera o algunas de sus partes, como las semillas, las raíces, las cortezas, las hojas. También dentro de las drogas vegetales, además de las plantas, se toman en cuenta los hongos y los líquenes, ¿sí? Y estas partes de la planta o del hongo o del líquen se utilizan de forma cruda, es decir, sin ningún tratamiento previo. Y eso constituye el medicamento fitoterápico. En la droga vegetal, generalmente vamos a tener varios principios activos mezclados. ¿Por qué? Porque en una planta no existe una sola sustancia química, existen muchísimas sustancias químicas y cuando se extrae la sustancia química de interés, también se extraen las otras que no interesan. Así que en una droga vegetal siempre vamos a tener muchísimos principios activos. A pesar de que estamos hablando de plantas, ¿verdad? Vamos a encontrar también efectos adversos y efectos no deseables. Recuerden que en medicina y en farmacia se maneja que cualquier sustancia utilizada bajo dosis excesivas puede causar daño, así sea la más inofensiva del mundo. Entonces, existe la falsa creencia de que las plantas medicinales son inocuas, es decir, que no generan ningún daño y que son completamente inofensivas. Sin embargo, esto no es cierto. Igualmente, las plantas pueden generar efectos no deseables, como por ejemplo pueden generar una intoxicación, sea porque la persona sea alérgica o también puede ocurrir porque se utilice una planta que no es. De allí caímos en lo que es una identificación errónea de la planta. Lo que hablábamos en la clase pasada. Puede ser que dos plantas se parezcan muchísimo y que la diferencia es una ligera forma de la hoja y si no hay un especialista identificando la planta, se puede utilizar la planta equivocada. Y resulta que esa planta que no es puede tener algunas sustancias que sean tóxicas y produzcan intoxicación en el paciente. También en la planta podemos conseguir contaminación por metales pesados, por pesticidas, por microorganismos, etc. Sabemos que hoy en día el ambiente está muy, muy contaminado y las plantas están expuestas a todos los contaminantes que están en el aire, en la atmósfera. Si el aire está contaminado con metales pesados, como por ejemplo plomo, plata, mercurio, la planta que crezca en ese ambiente también va a tener esta contaminación.
Igualmente, las plantas están expuestas a todas las sustancias químicas que se utilizan en los cultivos, como pesticidas, plaguicidas, fungicidas, etc. Así la planta no sea cultivada con ellos, cuando se utilizan estas sustancias, el aire y el agua la distribuyen en zonas lejanas a donde está el cultivo. Y esto puede afectar también una planta medicinal. La planta puede tener microorganismos patógenos, que son microorganismos también que producen enfermedades. Entonces, fíjense cómo acá hay dos problemas eh, asociados al mal uso de las plantas, lo que quiere decir que no porque sea una planta va a ser totalmente inofensivo el tratamiento. Además, hay otro factor a considerar, que son las interacciones que existen con las plantas medicinales. Sabemos que entre los medicamentos alopáticos, los medicamentos comunes, existen interacciones. Veíamos en el módulo 3 y en el módulo 2, cuando hablamos de farmacocinética, farmacodinamia, que, por ejemplo, los anticonvulsivantes como la carbamazepina, el fenobarbital, interaccionan con los anticonceptivos orales y hacen que ellos pierdan su actividad anticonceptiva. Pues resulta que en las plantas medicinales también puede haber interacción. Y este tipo de interacciones son más complejas que en el caso de los medicamentos alopáticos. ¿Por qué? Porque en los medicamentos alopáticos se sabe qué contiene exactamente cada medicamento y en qué cantidad. En cambio, cuando hay interacciones entre las plantas medicinales, no se tiene certeza de cuáles son los principios activos que hay en cada planta y en qué cantidad se encuentra. Por lo tanto, suelen ser interacciones más complejas, incluso también son más difíciles de detectar. Todo esto se resume en el hecho de que la composición de las plantas, que incide sobre la composición del medicamento vegetal, depende mucho de la época en que se recolectó la planta, del terreno en el que se cultivó la planta, de la parte de la planta que se utilizó, del proceso de cómo se elaboró el medicamento. Todos estos factores hacen que los fitoterápicos o medicamentos de origen vegetal no tengan una composición siempre definida y constante. Podemos tener un medicamento fitoterápico de la India y un medicamento fitoterápico de la parte de Latinoamérica, y a pesar de ser la misma planta y que supuestamente tengan la misma concentración, no vamos a encontrar los mismos principios activos. ¿Por qué? Porque fueron cultivadas en condiciones diferentes, con atmósferas diferentes, con suelos diferentes y en condiciones climáticas diferentes. Y todo eso afecta la cantidad y el tipo de sustancia que produce la planta. Bien, fíjense que en Argentina tenemos muchas zonas climáticas y eso hace que haya una gran flora, hay mucha diversidad de plantas. Y esto hace también que desde hace muchísimo tiempo haya estudios etnofarmacológicos que han registrado cuál es el uso que se le ha dado a las plantas en los diversos tipos de poblaciones que hay en Argentina, y esta información ha trascendido de generación en generación. Bien, considerando todo esto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que recuerden que es el ente gubernamental que regula todo lo relacionado a la salud, incluyendo los medicamentos, este ente tiene una lista de todas las drogas vegetales que existen en Argentina, y esta lista está incluida dentro de lo que son los medicamentos fitoterápicos de Argentina, que cuentan con una larga tradición. Esta lista de drogas vegetales está conformada por aproximadamente 40 especies de plantas. Vamos a ver algunas de esas plantas que están anotadas en la lista de drogas vegetales que constituyen los medicamentos fitoterápicos.
fíjense que ustedes dirán, bueno, hay tanta riqueza de plantas en Argentina y solo 40 plantas están registradas como medicamentos fitoterápicos. Bueno, esto se debe a que para que una planta, una droga vegetal, sea incluida en esta lista, debe contar con ciertos estudios, ¿sí? De control de calidad. Debe haber estudios científicos, así sea hechos en otro país, pero estudios científicos que avalen que el uso de esa planta no ha generado muertes, no ha generado efectos secundarios graves. Entonces, no son muchas las plantas que cumplan con todos estos requisitos. Por eso, a pesar de que hay tantas plantas medicinales, solo 40 están incluidas en la lista de drogas vegetales. Veamos algunos ejemplos. El más común tenemos el aloe, ¿sí? Que tiene como nombre científico aloe vera, la parte más utilizada en las hojas, se utiliza en cremas, en geles y sobre todo se utiliza para tratamientos en la piel, o sea que tiene uso tópico. El aloe vera se utiliza como hidratante, como regenerador de la piel, para el tratamiento de dermatitis causadas por resequedad de la piel o también cuando el paciente ha experimentado quemaduras leves, sobre todo quemaduras por radiación. Es importante a nivel doméstico que se sepa que cuando hay una herida abierta, no se puede colocar aloe vera. ¿Por qué? Porque la aloe vera contiene nutrientes que pueden utilizar las bacterias para crecer en la herida. Entonces el aloe se utiliza solo cuando la herida ya está cerrada. Cuando ya está cicatrizada es que nosotros podemos utilizar el aloe vera para ayudar a la piel en el proceso de regeneración. Generalmente se utiliza preparados en forma de gel o de crema que contengan aproximadamente entre un 35 a un 70% del gel de aloe vera y suele utilizarse 2 veces por día. De esta planta existen muchísimos estudios científicos que dan fe de los efectos que tiene, de los efectos positivos, y también han demostrado que no tiene efectos perjudiciales. Como les mencionaba, qué precauciones se debe tener en el uso de esta planta, que no se debe aplicar sobre heridas abiertas ni sobre heridas quirúrgicas. Bien, y también tener en cuenta que en la piel que se coloque aloe vera se debe evitar exponerse al sol porque puede originarse una dermatitis en las zonas que esté expuesta al sol. Bien. Igualmente, si la piel ha sido sometida a un proceso de exfoliación, no se recomienda aplicar aloe vera porque la primera capa de la piel, que es el estrato córneo, no está o está muy nueva y eso hace que se pueda absorber en las primeras capas de la piel los componentes de la aloe vera y esto puede causar un enrojecimiento o irritación. Otra de las plantas registrada en las drogas vegetales de acá de Argentina es la manzanilla, también llamada camomila, que tiene como nombre científico Matricaria recutita. Suelen utilizarse las flores desecadas, se usa de distintas formas, en infusiones, en tinturas, en té, en extracto fluido y se utiliza más que todo para afecciones a nivel gastrointestinal, como por ejemplo dispepsia, que es acumulación de gases, contracciones o lo que llamamos espasmos gastrointestinales y también se utiliza a nivel nervioso, ¿sí? Para calmar un poco los nervios. Quiere decir que la manzanilla se utiliza tanto de forma tópica, porque se puede colocar en preparados sobre la piel y actúa como antiinflamatorio, y también por vía oral para lo que son las afecciones gastrointestinales y también las afecciones nerviosas. En cuanto a la posología en adultos, cuando tomamos infusiones, se recomienda aproximadamente de 2 a 3 gramos de las flores desecadas y esto puede consumirse hasta 3 veces por día.
¿Qué tipo de precauciones hay que tener en cuenta con el uso de la manzanilla? Fíjense, es una planta, igualmente puede presentar interacciones. Belén levantó la mano, dime Belén. Hola, dime. Gener- sí, generalmente llegan a un máximo de 5 gramos por sobrecito, pero igualmente 5 gramos no es dañino, pero sí viene con esa cantidad aproximadamente, dependiendo de la marca, pero sí se respeta esa cantidad. Ujú, a la orden. Bien, continuamos entonces. Fíjense, les decía que la manzanilla, a pesar de que es una planta y pudiéramos pensar que es inofensiva, tiene algunas interacciones. Por ejemplo, con los anticoagulantes, como la heparina, que se utiliza en los pacientes que tienen problemas circulatorios para hacer que la sangre eh, sea más fluida. Entonces, la manzanilla puede potenciar los efectos de la heparina, también los efectos de los antiagregantes plaquetarios, y esto puede hacer que aparezcan hemorragias. Si se está consumiendo un antiagregante plaquetario o un anticoagulante como la heparina, no se recomienda tomar infusiones de manzanilla. También la manzanilla puede potenciar los efectos de barbitúricos que actúan sobre el sistema nervioso central, de las benzodiazepinas, de los antihistamínicos, de la valeriana, que también se utiliza para calmar los nervios. Y haciendo referencia a otro tipo de medicamentos, la manzanilla puede disminuir el metabolismo de los bloqueadores de los canales de calcio. Metabolismo significa que el organismo actúa sobre el medicamento para eliminarlo, para destruirlo. Si la manzanilla hace que esta eliminación del medicamento no sea tan eficiente, entonces el medicamento se acumula y el paciente puede caer en toxicidad. Entonces fíjense que lo de las plantas no es tan inofensivo como la mayoría de la población piensa. Fíjense que en el caso de la manzanilla, tenemos que tener en cuenta que según la Administración Federal de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos, ella está clasificada dentro de la categoría A, es decir, que es segura usarla durante el embarazo, ¿sí? Sin embargo, durante la lactancia, los componentes de la manzanilla logran alcanzar la leche materna. Sin embargo, lo hacen en cantidades poco significativas. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta por la frecuencia en que una mujer que está dándole de mamar a su bebé la tome. Está bien que las cantidades sean pocas, pero si toma muchísimo durante el día, pues las cantidades van a ir aumentando en el bebé. Fíjense que vimos que la manzanilla actúa a nivel del sistema nervioso, por lo tanto, también hay que tener algunas precauciones, dado que cuando se toma en infusión puede disminuir la habilidad para conducir o manejar maquinaria pesada. Bien, porque suele como hacer que el sistema nervioso esté menos atento. Y recordemos entonces no mezclar el uso de la manzanilla con los medicamentos que nombramos anteriormente, como los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios, los antagonistas de los canales de calcio, etcétera, porque va a haber potenciación en su uso. Tenemos además otra de las plantas registrada en el ANMA, que es el hipérico, también conocida como hierba de San Juan, que tiene como nombre científico Hipericum perforatum. Se utilizan varias partes de las plantas, sobre todo las hojas, los botones florales, las flores desecadas, y la forma de utilizarla también es variada. Se puede utilizar la droga pulverizada, el extracto fluido o el extracto seco, las tinturas, etc. Esta planta se utiliza sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Se usa cuando hay depresión,
de intensidad de leve a moderada, ¿sí? Y se usa por vía oral. Sin embargo, el uso de esta planta, si el paciente está siendo atendido por un especialista, por un psiquiatra, debe informársele al especialista de la intención de tomar esta planta para que evalúe cómo puede interaccionar esta planta con los otros medicamentos que el paciente esté consumiendo. El Hipericum, según la Organización Mundial de la Salud, recomienda tomar extractos estandarizados, es decir, preparados fitoterápicos que vengan de un laboratorio, que tengan un control de calidad y que garantice que haya aproximadamente un contenido de hipericina total entre 0,2 y 2,7 miligramos. Estas hipericinas son los principios activos principales de esta planta que permite calmar un poco los síntomas a nivel del sistema nervioso central. Estoy hablando de los síntomas asociados a la depresión. También tenemos que el hipérico no se debe utilizar durante el embarazo ni la lactancia. Esto es porque no se han realizado estudios que avalen que sea seguro. Es decir, no hay información de que haya generado daño, pero tampoco existen estudios científicos que digan que es totalmente segura utilizarlo durante el embarazo o la lactancia. Hay algunas investigaciones que han apuntado a que podría esta planta inhibir la secreción de prolactina, que es la hormona que genera la leche cuando la mamá está amamantando a su bebé. Esta planta, al igual que la manzanilla, tiene algunas precauciones en su uso, ¿sí? Como les mencionaba, ninguno de los medicamentos fitoterápicos que estén formados de hipérico deben consumirse junto con otros medicamentos sin que los especialistas sepan, ¿sí? Porque se tiene que evaluar si hay o no interacción con estos medicamentos. Además, el hipérico está asociado a la alteración de algunas enzimas que se encargan de metabolizar o destruir los medicamentos una vez que ya han cumplido su función. De ser así, si estas enzimas se ven alteradas, los medicamentos no se van a destruir, no se van a metabolizar, lo que significa que va a aumentar su concentración a nivel de la sangre y puede haber intoxicación, ¿sí? Eso por un lado. También puede ocurrir que el hipérico haga que las enzimas, en vez de no producirse de forma adecuada, se produzcan muchas. Entonces, si se producen muchas, las enzimas van a destruir rápidamente el medicamento antes de que haga efecto. Y esto va a hacer que el medicamento disminuya sus efectos terapéuticos. Conclusión, no se debe tomar este medicamento fitoterápico de hipericina si no existe el aval de un médico que evalúe si existe o no interacción del hipericum con los otros medicamentos que está consumiendo el paciente. También existe lo que se llama fotosensibilidad. Los pacientes que estén tomando el hipericum no deben exponerse al sol porque la hipericina, que es el principio activo de esta planta, en contacto con el sol en la piel genera manchas. Bien, y igualmente como actúa a nivel del sistema nervioso, puede disminuir la capacidad del paciente para manejar maquinaria pesada. Otros estudios, ¿verdad?, de esta planta han revelado que tiene algunos efectos adversos y también interacciones. Esta planta puede producir hipertensión, trastornos gastrointestinales, sequedad de la boca, ya hablamos de la fotosensibilidad, confusión en el paciente, reacciones alérgicas, etc. Fíjense que el hipérico disminuye el efecto de los antivirales. Y en el caso de los anticonceptivos orales también disminuye el efecto.
Así que todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Luego tenemos el tilo, cuyo nombre científico es Tilia sp. Se usan las inflorescencias más que todo. Se utilizan de diferentes formas como droga pulverizada, decocciones, infusiones, tinturas, extractos fluidos, etc. Y se utiliza para afecciones también a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo estados leves de nerviosismo, ansiedad e incluso problemas leves de insomnio. Se utiliza para estas indicaciones de forma oral. La posología que suele recomendarse del tilo es para niños mayores de 12 años, adultos y ancianos, aproximadamente una infusión con 2 a 3 gramos de tilo en 200 mililitros de agua. Por supuesto, agua caliente, porque estamos hablando de infusión. Y cuando es una tintura, la tintura son los extractos de las plantas que se preparan con base alcohólica. Se recomienda de 1 a 2 mililitros, pero por periodos cortos, es decir, 2 semanas, 3 semanas, de ahí no más. Al actuar sobre el sistema nervioso, el tilo puede afectar la capacidad para conducir o manejar maquinaria pesada. Fíjense que el tilo contiene un tipo de sustancias químicas que se llaman mucílagos, ¿sí? Y esos mucílagos son unas sustancias que parecen como la gelatina, que puede hacer que cuando estos mucílagos se mezclen con otros medicamentos, retrasen o disminuyan la absorción oral de esos otros medicamentos. Por lo tanto, el paciente se va a ver afectado porque no va a tener el efecto terapéutico deseado de los otros medicamentos. Igualmente, el uso del tilo presenta algunos efectos no deseados. Por ejemplo, si se utiliza de forma crónica o en altas dosis, puede generar cardiotoxicidad, es decir, toxicidad a nivel del músculo cardíaco. Bien, en el embarazo y en la lactancia, según la FDA, pertenece a la categoría A, es decir, que puede utilizarse de forma segura. Y en cuanto a las contraindicaciones, no se debe administrar en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, porque ya vimos que tiende a acumularse en el músculo cardíaco, y tampoco en niños menores de 12 años. Bien, estos son solo algunos ejemplos, chicos, que les quería mostrar para que tengan la conciencia de que si bien las plantas representan un medicamento con menos reacciones adversas que los medicamentos alopáticos, no dejan de escaparse de también poder generar efectos no deseados en los pacientes. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esta parte?